El amor de Dios. El amor y la misericordia de Dios son más grandes que nuestro pecado. La creación. Dios hizo esta creación mediante su palabra. Querido hermano, querido amigo, debes recordar que según nuestra fe, este universo fue creado por Dios. Todo cuanto puedes ver y percibir, fue llamado en bondad a la existencia, por Dios Padre mediante su palabra. Papá Dios es amor. En nuestros primeros padres, Adán y Eva, al contemplar toda la humanidad, al contemplar su creación, Dios Padre, se regocijó con cada hombre que habría de nacer, se regocijó contigo, mientras te moldeaba entre sus manos amorosas, para traerte a la existencia, a la vida en este mundo, y por toda la eternidad, junto a Él. Por eso, tú existes, porque Dios Padre, en su infinito amor personal por ti, te llamó a la vida en este mundo, y a la eternidad junto con Él, en su presencia amorosa. Génesis 1:1, 28, 2:1, 25. Dios Padre te ama y te conoce personalmente. Él dice en su palabra: yo te he hecho, eres mío. Salmo 100:3. Así dice Yahvé tu Creador, el que te hizo: no temas porque yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Isaías 43:1. Con amor eterno y gratuito te he amado. Jeremías 31:3. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido. Isaías 49:15. Eres precioso a mis ojos, eres estimado, y yo te amo. Isaías 43:4. El enemigo. Dios Padre, todo lo hizo bueno, pero Dios, que creó al hombre en libertad, permitió que el enemigo, el diablo, por envidia, tentara al hombre, haciéndolo caer con engaño, en pecado, propiciando así el diablo, que el pecado y con el pecado, la muerte, entraran en este mundo. Génesis 2:16, 17,31, 20, Romanos 5:12. Por eso hoy vivimos en un mundo, donde junto con el bien, conviven la maldad y la muerte. Esto lo dijo claramente Jesús, en la parábola de la cizaña. Mateo 13:24, 30, 36, 43. Pero no te aflijas, ya que Papá Dios, que es infinitamente bueno y sabio, tiene un plan redentor de salvación, con el cual ha rescatado toda su creación. Este plan de salvación es realizado y ejecutado por nuestro Señor Jesucristo, porque donde abundó el pecado sobreabundó la gracia y el amor de Dios. Romanos 5:18, 21. Todos somos pecadores. Querido amigo, querido hermano, hoy quiero que hablemos de un gran problema que tú y yo tenemos. Recuerda un momento las leyes de Dios Padre. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No dirás falso testimonio ni mentirás. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. No codiciarás los bienes ajenos. Adán no conocía estas leyes, pero tenía un solo mandato dado a él, por Dios Padre: no comerás el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ese día serás mortal, mandato que Adán violó, al ceder a la tentación que le propuso el enemigo, el diablo. Estos 10 mandatos, que son la ley de Dios, fue dada a la humanidad, muchísimos años después de la muerte de Adán, por Dios Padre, por medio de Abraham. Y fueron dados, para que tengamos claridad, de cuando estamos obrando en contra de la voluntad de Dios Padre, de toda la humanidad, la naturaleza, y en contra de toda la creación. Pecar es la acción, mediante la cual, violamos conscientemente o inconscientemente, las leyes establecidas por Dios Padre. Por eso, tú y yo, somos pecadores, porque todos en algún momento hemos violado y violamos, la ley de Dios. Podemos decir que somos pecadores por herencia, por genética. La condición de pecadores, la heredamos de nuestro padre Adán. Querido hermano, tú, como yo, somos descendientes de Adán, y por tanto pecadores. Así lo explica San Pablo. Porque por la desobediencia de Adán, el pecado entró en el mundo y trajo consigo la muerte, y pasó a toda la gente porque todos pecaron. Romanos 5:12,
el delito de Adán puso a todos los hombres bajo condenación. Romanos 5:18. El pecado de Adán nos hizo a todos pecadores delante de Dios Padre. Significa que, 1. Todos los hombres nacemos con la mancha del pecado. Podemos decir que somos herederos del virus del pecado, del gen del pecado. Desde el vientre de nuestra madre heredamos y nacemos con la naturaleza de pecadores. Salmo 51:7. Esto es, nacemos pecadores, con el pecado original, de recién nacidos, somos pecadores, no por nuestros pecados personales. Un niño no tiene pecados personales, sino porque somos descendientes de Adán, que en el origen pecó y se contaminó con el virus del pecado. Genéticamente podemos contaminarnos de un virus adquirido por nuestros padres. Y un virus puede contaminar y causar una pandemia y destruir todo el entorno y más allá, como bien lo demuestra la ciencia hoy. 2. Por el pecado original, somos conocedores de lo que es bueno o que es malo, Génesis 3:7-11. A diferencia de los animales, que no tienen conocimiento si una cosa es buena o mala. Una vaca, por ejemplo, no tiene conciencia si está desnuda o no, no sabe si eso es bueno o malo. Al igual que los niños hasta cierta edad. Por eso, porque ahora que ya sabemos que acción nuestra es buena o mala, también somos responsables de las consecuencias de nuestros actos, y sujetos a un juicio por Dios Padre y por los hombres, porque ahora somos conocedores de lo que es bueno o lo que es malo, en nuestros actos personales. Ahora somos como dioses conocedores del bien y del mal. Por eso cometemos pecados personales cuando violamos la ley de Dios. Conocemos no solo por la ley de Moisés, sino por genética adánica, por la naturaleza humana lo que es bueno o malo, Romanos 5:12-14. 3. Por el pecado original, todos los hombres heredamos la tendencia a pecar. Intelectualmente nos gustan las cosas de Dios, pero sensiblemente, hay en nuestro cuerpo, sensaciones que se agradan con bajas pasiones, o malos deseos, que nos llevan a pecar, porque estamos sujetos a la ley del pecado y de la muerte, que está dentro de nosotros, explicada por San Pablo en Romanos 7:14-24, Romanos 7:21-22-24. 4. Por el pecado original, todos los hombres heredamos la condición de mortales, por eso morimos físicamente, Génesis 3:19. 5. Por el pecado original, todos los hombres fuimos expulsados del paraíso, de delante de la presencia de Dios Padre, desterrados de la casa del Padre, Génesis 3:22-22. Sabemos que la ley es espiritual, pero en mi naturaleza humana estoy vendido en esclavitud al pecado. Porque yo no entiendo qué es lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino que aquello que odio es precisamente lo que hago. Pero si lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, reconozco así que la ley es buena. Así pues, ya no soy yo el que lo hace, sino que más bien lo hace el pecado que está dentro de mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza humana, no hay nada bueno, pues tengo el deseo de hacer el bien, pero no puedo hacerlo. No hago lo bueno que quiero, sino que sigo haciendo lo malo que no quiero. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Así pues me pasa esto, que cuando quiero hacer el bien, solamente encuentro en mí el mal. Dentro de mí, me gusta la ley de Dios, pero veo que en mi cuerpo hay algo que se opone a mi mente, es la ley del pecado que se encuentra en mi cuerpo y que me tiene preso. Infeliz de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo que me lleva a la muerte? Solamente Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Así que yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero por mi naturaleza humana soy esclavo de la ley de pecado. Romanos 7:14-25. Significa que, mientras no tengamos un encuentro personal verdadero, con Jesús Hijo de Dios, en el Espíritu Santo, no somos capaces de dominar los apetitos desordenados, sino que ellos toman control nuestro, y resultamos esclavizados por nuestro propio egoísmo, y por querer satisfacer a toda costa nuestros deseos pecaminosos. En este punto, debemos aclarar que las concupiscencias
consecuencias a que aludimos no se limitan a las sexuales, como son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, sino también a la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas. Gálatas 5:2.19, podemos decir que naturalmente, por el hombre natural en nosotros, estamos atados por la ley del pecado. La ley del pecado que está en nuestros miembros es más fuerte que nuestra intención personal, de hacer siempre el bien. En última terminamos embarrándola, violando la ley de Dios Padre. Todo esto sucede así porque el pecado es una ley que está en el cuerpo del hombre. Romanos 7:24, y la voluntad del hombre no puede vencer siempre la ley del pecado. ¿Qué es la voluntad? Es lo que el hombre quiere y decide hacer, y está constituida de las opiniones y juicios humanos. Una vez que la voluntad del hombre se propone hacer algo, lo lleva a cabo. La voluntad del hombre tiene cierto poder, existe fuerza en la voluntad. Pero ahí yace el problema. Cuando la voluntad entra en conflicto con la ley del pecado, ¿cuál de los dos prevalece? Por lo general, la voluntad prevalece al principio, pero finalmente gana el pecado. Supongamos que usted sostiene con su mano un libro que pesa 1 kilo. Aunque hace lo posible por sostenerlo, la gravedad lo atrae hacia abajo. La acción constante de la ley de gravedad finalmente prevalecerá, y el libro caerá al piso. La gravedad nunca se cansa, pero su mano sí. El libro se ha vuelto más pesado, la ley de gravedad ha triunfado sobre el poder de su mano. El mismo principio se aplica cuando usted trata de vencer el pecado ejerciendo su voluntad. Esta puede resistir por algún tiempo, pero al final, el poder del pecado vence al poder de su voluntad. Es fácil ver que el mal genio es un pecado. Después que usted explota, reconoce que actuó mal, y se promete que eso no volverá a suceder. Ora y recibe el perdón de Dios. Confiesa su pecado a los demás, y su corazón vuelve a tener gozo. Usted cree que no se volverá a enojar. Pero al tiempo, vuelve a enojarse, y así una y otra vez. Esto comprueba que el pecado no es un error fortuito, sino que es algo que ocurre repetidas veces y que lo atormenta continuamente. Aquellos que mienten siguen mintiendo, y aquellos que pierden la paciencia, la continúan perdiendo. Esta es una ley, y no hay poder humano que pueda vencerla. Una vez que el Señor nos conceda misericordia, y nos muestre que el pecado es una ley, no estaremos lejos de la victoria. Después de que Pablo lo descubrió, comprendió que ninguno de sus métodos funcionaría. Este fue un gran descubrimiento, una gran revelación para él. En conclusión podemos decir que pecamos porque estamos sometidos a la ley del pecado y de la muerte, consecuencia del pecado de Adán, el pecado original. Consecuencias del pecado. Violar las leyes de Dios, ser pecador, te trae consecuencias graves para tu vida presente, y para tu vida venidera después de la muerte. Consecuencias del pecado en la vida presente. 1. El pecado produce muerte espiritual. Muerte espiritual significa la separación del hombre de su Creador Dios Padre. En tanto estemos en pecado, estamos muertos para nuestro Padre Dios. Así lo enseña Jesús en Lucas 15:24-32. 24. Porque este hijo mío estaba muerto, y ha vuelto a vivir, se había perdido, y lo hemos encontrado. Y comenzaron a hacer fiesta. 32. Pero ahora es justo hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano que estaba muerto, ha vuelto a vivir, se había perdido, y lo hemos encontrado. Fíjate que en ambos artículos dice, estaba muerto. Estos pasajes dicen que ese hijo, ese muchacho, estaba muerto para ese padre, que en el pasaje, representa a Dios Padre. Para Dios Padre, somos como muertos que caminan, en tanto estemos en pecado. Juan 5:25. 2. El pecado nos esclaviza. Aquel que peca se hace esclavo del pecado. Así lo enseña Jesús en Juan 8:34. En verdad les digo, que todos los que pecan son esclavos del pecado. 3. Tus oraciones no llegan a Dios. Juan 9:31. 4. Todos los hombres heredamos la condición de mortales. Por eso morimos físicamente. Romanos 6:23, Romanos 7:11, Génesis 3:11. Consecuencias del pecado. Violar las leyes de Dios, ser pecador, te trae consecuencias graves para tu vida presente, y para tu vida venidera después de la muerte.
Consecuencias del pecado en la vida venidera. Jesús enseña en Juan 5, 28, 29. No se admiren de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz, la voz de Jesús el Hijo de Dios, y saldrán de los sepulcros. Los que hicieron bien, resucitarán para tener vida, pero los que hicieron mal, resucitarán para ser condenados. Si lees con atención te das cuenta que estos pasajes dicen claramente las siguientes cosas. 1. Todos los muertos oirán su voz, y saldrán de los sepulcros. Todos los hombres, sean buenos o malos, resucitarán. 2. Todos los hombres recibirán un premio o castigo, conforme el bien o mal que hayan hecho durante su vida terrena, de la siguiente manera. Los que hicieron bien, resucitarán para tener vida. Significa que los que obren conforme la voluntad de Dios Padre, y siendo pecadores, aceptaron el plan misericordioso de Dios Padre, y permaneciendo en ese plan, mediante Cristo en el Espíritu Santo, han heredado la vida eterna. Sin tener que pasar por el juicio de Dios, no irán a juicio, no serán juzgados. Juan 3, 14, 18. Pero los que hicieron mal, resucitarán para ser condenados. Significa que los que hayan hecho el mal, permaneciendo en su pecado por no aceptar el plan redentor y salvador establecido por Dios Padre, y ejecutado por Jesús Cristo nuestro Señor y Salvador, irán a juicio y serán condenados, por no haber recibido a Jesucristo como Señor y único Salvador. Juan 3, 18, 21. La ley del Espíritu de vida nos libra de la ley del pecado. Juan 5, 23, Romanos 8, 1 a 2. Una ley se vence con otra ley. Muchos cristianos tratan de vencer el pecado, usando sus propios esfuerzos. Solo esfuerzos humanos. Creen que si renuncian a él y rechazan sus tentaciones, serán librados. Algunos luchan constantemente contra este con la esperanza de vencerlo. Otros piensan que el pecado los ha hecho cautivos y que tienen que emplear todas las fuerzas para librarse de sus ataduras. Pero estos son pensamientos humanos, no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ninguno de estos métodos conducen a la victoria. La palabra de Dios no dice que luchemos contra el pecado con nuestras propias fuerzas, sino que seremos rescatados del pecado, es decir, puestos en libertad. El pecado es un poder que esclaviza al hombre, y la manera de acabar con este no es destruyéndolo por nosotros mismos, sino permitiendo que el Señor nos libere de él. El Señor nos salva del pecado anulando el poder que éste tiene sobre nosotros. Juan 8, 31 a 36. El solo conocimiento de la ley de Moisés, no es suficiente para vencer nuestras pasiones y tendencias pecaminosas. Además, el pecado no solo es cuestión de desobedecer un mandato como lo hizo Adán. Porque la muerte imperó durante todo el tiempo que aún no se había promulgado la ley de Moisés. Romanos 5, 13 a 15. La única solución para vencer nuestras pasiones pecaminosas y las consecuencias del pecado original y de nuestros pecados personales, la da Dios Padre por medio de Jesucristo el Hijo de Dios. Esto lo expresa San Pablo de la siguiente manera. Así que yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero por mi naturaleza humana soy esclavo de la ley de pecado. Infeliz de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo que me lleva a la muerte? Solamente Dios por medio de Jesucristo, gracias a Dios. Así lo revela nuestro Señor Jesucristo en Juan 14, 6, Juan 5, 24. En verdad les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna, y no será juzgado pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Juan 5 a 24. Significa, 1 que mientras no aceptemos a Jesús Cristo como nuestro Señor y Salvador, permaneceremos en nuestro pecado, sujetos a sus consecuencias en esta vida y la vida venidera. Porque Jesús Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29 a 36, Juan 16, 8 a 11. 2 que mientras no tengamos un encuentro personal verdadero, con Jesús Hijo de Dios, no somos capaces de dominar los apetitos desordenados, sino que ellos toman control de nosotros y resultamos esclavizados por nuestro propio egoísmo y por querer satisfacer a toda costa nuestros deseos pecaminosos. San Pablo expresa esto de la siguiente manera: ahora pues no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los cuales no viven de acuerdo con su naturaleza humana sino de acuerdo con el Espíritu, pues la ley del Espíritu que da vida por medio de la unión con Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte.
Romanos 8, 1-2. La justicia universal. La justicia en el plano humano. En el plano humano, cuando violamos alguna ley establecida por los hombres, cometemos un delito, somos delincuentes, y nos hacemos merecedores de que nos lleven a un juicio, nos juzguen, y en ese juicio, si somos encontrados culpables, nos condenen, nos manden a prisión. La justicia en el plano espiritual. Todos somos pecadores, primero como hijos de Adán y también por nuestros pecados personales. Pecamos violando a diario alguna de las leyes de Dios Padre. Somos pecadores, por tanto, por haber violado sus leyes. Somos merecedores de ser llevados a juicio y ser juzgados por Dios, y si en ese juicio nos encuentran culpables, somos merecedores que nos condenen, nos manden a prisión o nos ejecuten, que seguro puede ser el infierno. Como ya te has dado cuenta, cada uno de nosotros es pecador por ser descendiente de Adán y por nuestros pecados personales, al violar el mandato de Dios Padre. Todos los hombres somos pecadores y al ser pecadores, estamos expuestos a sufrir las consecuencias de nuestros pecados, en esta vida y la vida venidera. Por esto tenemos una situación grave que resolver, para poder liberarnos, salvarnos de este serio problema. Como hombres naturales, tenemos cuentas pendientes con la justicia de Dios Padre. ¿Cómo resolveremos esta situación de pecado en que vivimos o hemos vivido nuestra vida presente, para salvarnos de sus consecuencias en esta vida presente y en la vida venidera? ¿Cómo reconciliarnos, y volver a Dios, nuestro Padre Celestial? Sabemos que en el plano humano, no bastan nuestras buenas obras y buenas intenciones personales para evitar la aplicación de la ley por nuestros delitos cometidos. Por ejemplo, un homicida de lesa humanidad puede ser después de sus delitos un hombre humanista y altruista, pero la ley no se dejará de aplicar así ahora sea un hombre bueno, y hayan pasado muchos años después de haber cometido sus crímenes. El día que se le pueda hacer juicio, la ley tendrá que ser aplicada con todas sus consecuencias, y así sucede en el plano espiritual también. Podemos brincar, saltar, llorar y jalarnos los pelos, pero nuestras buenas intenciones y buenas acciones personales por sí solas no serán suficiente para remediar las consecuencias de nuestros pecados, en esta vida presente y la vida venidera. Por eso Dios Padre creó un plan redentor y misericordioso de salvación para liberarnos de tener que hacernos juicio por ser pecadores descendientes de Adán y por nuestros pecados personales. La única manera de resolver este grave problema es mediante la aceptación personal del plan salvador dado por Dios Padre a todos los hombres, y ejecutado por Jesús el Hijo de Dios. El plan de salvación de Dios Padre. Hermano querido, es bueno que sepas que Dios Padre es justo, debe hacer justicia. Pero su misericordia y su amor son más grandes que su ley. Su bondad, su amor, su corazón, son más grandes que nuestro pecado. Por eso desde toda eternidad, elaboró un plan redentor de salvación misericordioso, para liberarnos de las consecuencias de nuestros pecados, reconciliarnos con Él, y para que disfrutemos de su amor infinito, desde ya, y eternamente. Siempre que aceptemos y caminemos en su plan de salvación. Hemos sido creados por Dios Padre, hechuras de sus manos, sujetos a sus leyes, pero primeramente herederos de su amor infinito. Antes que ser justiciero, Dios Padre ha querido y quiere ser misericordioso, ser compasivo, amoroso, tener misericordia con cada uno de sus hijos y criaturas. Juan 3:16-21. La misericordia y el amor de Dios Padre son más grandes que su ley, su bondad, su amor, su corazón, son más grandes que nuestro pecado. Así lo enseña Jesús en el pasaje de la mujer adúltera, donde Jesús, que es el único que por no tener pecado podía apedrear a la mujer, en cumplimiento de esa ley de Moisés, pasando por encima de esa ley, le dice a la mujer: yo tampoco te condeno. Haciéndose primero misericordioso que justiciero, y aboliendo de paso la pena de muerte. Por eso Juan Bautista dijo: la ley fue dada por Moisés, el amor y la verdad por Jesucristo. Juan 1:17. Dios es misericordioso y nos ama a todos. Y cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia, así le dijo Jesús a Sor Faustina. Diario, Faustina 723. La palabra misericordia significa: me compadezco de tu miseria.
Esta palabra se refiere a la capacidad de sentir la desdicha de los demás. Mi corazón se compadece de ti. Por ser misericordioso, antes que justiciero, Dios creó un plan redentor de salvación, para librar y salvar a cada pecador, de ser juzgados y condenado, llevado al infierno, por haber violado sus leyes. Hermano, las palabras redención y redimir significan, pagar con mis propios recursos y gratuitamente las cuentas y deudas de otro, para que recupere su libertad. El que redime, el redentor, es el que paga gratuitamente las cuentas de otra persona, esclavo o rehén, y lo libera de sus deudas con otros, para que sea libre. En sentido cristiano, el que redime, el redentor, es el que sufre, el que recibe el castigo que otro debería recibir y sufrir por haber violado una ley divina. Dios Padre concibió y ejecutó un plan redentor para salvar al hombre de las consecuencias de sus pecados, un plan redentor para liberarnos de tener que juzgarnos y condenarnos por haber violado sus leyes reiteradamente. En este plan redentor de salvación, concebido por Dios Padre, el que redime, el redentor, es Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo, el Hijo de Dios, decidió por su misericordia infinita a la humanidad, pagar de gratis la cuenta que cada uno de nosotros tiene con la justicia de Dios. Él es el que redime, Él es el Redentor, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hermano, Jesús, por su amor personal a ti, recibió y sufrió el castigo que tú debías sufrir, para saldar tus cuentas con Dios Padre. Salvación es un término que genéricamente se refiere a la liberación de un estado o condición indeseable. Salvar a alguien significa liberarlo de un estado, condición de peligro o una situación indeseable, para la vida física, moral o espiritual de ese ser. Papá Dios, para salvarnos concibió un plan redentor. Este plan redentor y salvador, es un don, un regalo gratuito de Dios Padre, para el hombre. En este plan, el Redentor es Jesús Cristo, nuestro Señor y Salvador. La salvación que Jesús nos da. Querido hermano, la salvación que Jesús te da, por ser Él, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, por haber sido revestido por el Padre de poder para dar vida a los que quiere, por haber sido revestido de toda la autoridad para juzgar, por haber entregado libremente su vida a una muerte de cruz, para la redención de tus pecados, y por haber resucitado de entre los muertos, para darte una nueva vida para Dios, consiste en las siguientes cosas. 1. Tener vida eterna. 2. Liberarnos del juicio de Dios. 3. Pasarnos de la muerte a la vida. Juan 5 a 24. Este plan redentor y de salvación, está consignado en Juan 5 a 24. Donde Jesús nos dice: les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo, y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Así dice el anterior pasaje. El que escucha lo que yo digo y cree al que me envió. 1. Tiene vida eterna. 2. No será juzgado. 3. Pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Juan 5:24. Escuchar la palabra de Jesús y creer que Dios Padre le envió es la condición para obtener la salvación que Dios nos da. Escuchar la palabra de Jesús y cree que Dios le envió significa creer las siguientes cosas. 1. Que todo cuanto dice y hace Jesús, es el mismo decir y hacer de Dios Padre. Juan 5:19 a 23 y Juan 3:33 a 36. 2. Que Jesús ha recibido y tiene el poder de Dios Padre para dar vida a los muertos. Juan 5:19 a 20. 3. Que Jesús ha recibido y tiene toda la autoridad de Dios Padre para juzgar a la humanidad porque es Hijo del Hombre y para que todos le demos el mismo honor que le damos a Dios Padre. Juan 5:25-22. 4. Que todos los muertos oirán la voz de Jesús y saldrán de sus sepulcros y resucitarán. Para recibir la vida si hicieron bien o recibir la condenación si hicieron mal. Juan 5:28 a 29. 5. Que el juicio que Jesús hace, es el mismo juicio de Dios Padre. Juan 5:19 a 30. 6. Que Jesús resucitó de entre los muertos, está vivo,
y hace las mismas cosas que cuando estaba en su cuerpo, aquí en la tierra, mediante la fe de los que creen en él, y por la acción del Espíritu Santo. Juan 20, 19 a 23. 7. Que todos los hombres muertos por el pecado, ante Dios Padre, que escuchen y hagan caso a lo que dice Jesús, vivirán. Juan 5, 25. Esto es lo que hizo Tomás, hombre incrédulo, cuando ante Jesús resucitado, al ver las marcas de su muerte de cruz, le dijo, Señor mío y Dios mío. Observa que Tomás, que había sido incrédulo y siendo judío, expresó ante Jesús, Señor mío y Dios mío, reconociendo a Jesús como Dios mismo. Todo esto significa que para salvarnos, para librarnos de las ataduras de la muerte, librarnos de la justicia de Dios, y gozar de la vida eterna en su reino, tienes que aceptar el plan redentor de Dios Padre, realizado por Jesús, que es el Hijo de Dios, el Redentor y Salvador del mundo. Así se lo enseñó Jesús a Nicodemo, según Juan 3, 13 a 21. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. Jesús es Dios hecho hombre que puso su tienda entre nosotros los hombres. Juan 1, 14. Esto significa tener hoy un encuentro con Jesús y establecer una relación personal con Él, que está vivo, y es el Hijo de Dios Padre. Esto significa ser un adorador en verdad y espíritu de Dios, en la persona de Jesús, enviado por Dios Padre. Juan 1, 12 y Juan 4, 23 a 26. ¿Qué significa tener vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17, 2.3. Tener vida eterna, significa conocer a Dios Padre en la persona de Jesucristo, y aceptar a Jesús en tu mente y en tu corazón, como tu Señor y único Salvador. Cuando tú conoces a Jesús, que es el Hijo de Dios, que es Dios con nosotros, y es el Espíritu, y lo aceptas en tu corazón como tu Señor y Salvador, tienes vida eterna. Juan 5, 39, 40, Juan 14, 6, 11, Mateo 1, 22, 2 Corintios 3, 17. Significa que tus pecados son borrados, que adquieres la naturaleza divina de Hijo de Dios, y entras desde ya, en el reino de Dios, en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eres parte viva de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, comunidad viva de hermanos en la fe. Juan 1:12. La dimensión de la Iglesia es terrenal y celestial. Tener vida eterna es volver a la casa del Padre. Lucas 15:11-32. Si lees el pasaje del Hijo pródigo, te das cuenta que el amor del Padre es más grande que el pecado del Hijo. El Hijo se encuentra con la sorpresa que el amor de su Padre es más grande que su gran pecado, que es haber deseado la muerte de su Padre y llevar una mala vida. El hijo menor, que había gastado su herencia en mala vida, y que acosado por la mala situación y el hambre, en su reflexión personal, había aceptado su pecado contra su padre y el cielo, preparó un discurso para regresar a la casa de su padre. El padre, antes que el hijo llegara y dijera su discurso, sale y va a su encuentro, lo abraza y lo besa muy amorosamente, y luego ordenó vestirlo con la mejor ropa, un anillo en el dedo, y calzado en los pies, y además, ordenó matar el cordero más gordo, para hacer una gran fiesta, porque este hijo mío estaba muerto, y ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Dice el padre emocionado. Este pasaje, hecho por Jesús, enseña que a ese muchacho, que había pecado contra su padre y el cielo, le es devuelto su estatus de hijo. Ha vuelto a entrar en la casa del Padre como un príncipe, hijo de un rey, en calidad de hijo, aún antes de terminar el discurso y la petición, que lo trataran como un peón más, como realmente merecía, y no como hijo. He aquí, hermano, la naturaleza del corazón y el amor de Dios Padre, revelada por Jesús, en esta parábola y demostrada en verdad, por el mismo Jesús, al aceptar libremente ser sacrificado en la cruz como el Cordero cebado, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por amor al Padre, y a toda la humanidad pecadora, que somos cada uno de nosotros. Juan 1:29.